12 ciudades, 7 días, 70 horas de transmisión y 130 de las mentes más desafiantes de todo el mundo se unen para imaginar y reflexionar sobre el futuro del planeta. El mayor encuentro de ciencia e innovación de América Latina. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Del 15 al 21 de enero. Segunda jornada de Congreso Futuro. Hoy amanecimos en otro lugar. Usted se habrá imaginado por qué. Pues el Papa a todos nos ha cambiado un poquito la vida este día martes y al Congreso Futuro también. Pero es un encuentro interesante. Si empezamos a analizar, la visita del Papa es ciertamente simbólica. No solo se juntan dos mundos que históricamente estuvieron diametralmente separados, muchos científicos fueron castigados por la Iglesia con las grandes penas, ¿verdad?, en el pasado, y hoy esa ciencia y la religión de alguna forma se juntan, no solo físicamente en nuestro territorio el mismo día, con dos grandes fiestas, sino además porque este Papa ha sido un Papa que ha puesto un foco particular en el asunto de cambio climático, un tema que ha sido central en los distintos episodios del Congreso Futuro y ha planteado la necesidad de que las personas cuidemos el planeta. La última encíclica que escribió el Papa, Laudato Si, trata justamente de cómo nos hacemos conscientes de que la Tierra es la casa común y ahí viven todas las criaturas que nos acompañan en la Tierra. Bueno, hoy tenemos una jornada fantástica. Hoy día vamos a hacer un doble clic en la conciencia. De alguna forma eso también habla de lo que nos está pasando con el Papa. El Papa está trayendo una reflexión al país y nosotros una que busca poner elementos, datos concretos, investigaciones de nuestros distintos científicos nacionales e internacionales para mirar los distintos problemas y desafíos que tenemos en el mundo. Hoy día vamos a tener una primera charla sobre sistemas emocionales, pero a diferencia de lo que usted puede suponer, esta charla no va a hablar sobre la psicología, por ejemplo, o no va a traer esas conversaciones a la mesa. Hoy día vamos a hablar de los sistemas emocionales, pero desde la perspectiva de la matemática. Hemos visto mucho cómo la matemática es una herramienta para entender, analizar e incluso para crear el mundo antes de encontrarnos con el mundo realmente. A veces la matemática diseña algo que luego en la realidad podemos ver, ¿verdad?, a través de ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Pero hoy los matemáticos vienen a decirnos, ¿usted creía que esta cuestión de las emociones era totalmente caótica, era impredecible? Pues no, también existen ciertas variables posibles de mirar en cómo nos comportamos como sociedad y en cómo reaccionamos. Hay algo que la matemática puede decir respecto de las emociones y esa es la primera charla que tenemos, algo totalmente nuevo o una nueva forma, ¿verdad?, de aproximarnos al mundo de las emociones. Luego tenemos nuestra charla magistral, ha sido una de las charlas más comentadas, más esperadas, es la charla de Claudio Naranjo, quien ya estuvo en el Congreso Futuro del año pasado hablando sobre educación y hoy día viene a plantear una política para la conciencia, cómo podemos desarrollar la humanidad, una política pública que nos permita dar un salto adelante en este bache de conciencia que parecemos estar experimentando. Él viene a comentar cómo a lo largo de su vida ha construido una idea de cómo las personas pueden acceder más rápidamente, despertar su propia conciencia y poder estar en mayor armonía, no solo con el planeta, sino con los otros. Luego, durante la tarde, vamos a tener un panel sobre alimentación. No tenemos muy claro qué cosas, o tal vez tenemos medianamente claro qué cosas nos engordan o nos adelgazan, sabemos qué cosas nos gustan, pero ¿qué impacto real tienen sobre el cuerpo? ¿Podría, por ejemplo, un tipo de alimentación cambiar mi disposición a tener depresiones? ¿Podría un tipo de alimentación aumentar mi disposición a tener cáncer, por ejemplo? Esas son algunas de las exposiciones. Ese panel realmente es de muy alto nivel. Viene Gary Taubman, que es un periodista, científico, investigador, que ha traído a la mesa la conversación en torno al azúcar como un veneno. Nosotros tenemos hilvanada nuestra alimentación con el azúcar y pocas veces reflexionamos sobre el impacto que puede tener. Hoy día vamos a tener grandes charlas en la mañana y en la tarde. Durante la mañana vamos a tener también a Sylvia Earle, que ha sido conocida como la Dama de los Océanos, una mujer que ha dedicado toda su vida a la conservación de los océanos y que viene hoy día a traer su propia experiencia. Con todo esto queremos dar inicio a esta segunda
jornada del Congreso Futuro. Usted acompáñenos a través de los canales 107 y 701 de BTR, 157 y 1157 de DirecTV, a través de www.congresofuturo.cl y utilicen, si quieren conversar con nosotros, el hashtag Congreso Futuro 2018. Vamos con las presentaciones. La conciencia. Ese milagro improbable que surgió sobre la Tierra. ¿Por qué aquí, en esta pequeña galaxia? ¿Para qué tenemos este privilegio? El universo te está llamando. Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra, trabajo o cambio climático. Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Para 2050, tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas. Hoy, las bacterias están curando el cáncer y construyendo materiales biodegradables. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Somos los protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? La vida te está llamando. Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Buenos días y bienvenidos a la segunda jornada del Congreso Futuro 2018. Damos inicio a este gran encuentro con nuestra primera sesión temática del día, Sistemas Emocionales. ¿Puede la ciencia ayudarnos a comprender las emociones que controlan nuestras decisiones individuales y colectivas? ¿Existen patrones detrás de nuestros comportamientos emocionales? Para reflexionar sobre estas interrogantes, damos la bienvenida a Clio Creswell, doctora en matemáticas, y George Ellis, profesor emérito en sistemas complejos y cosmología. Invitamos a pasar al escenario a Clio Creswell, doctora en matemáticas de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Clio centra su investigación en la evolución del pensamiento matemático y el papel de esta ciencia en la sociedad. Es considerada una de las mujeres matemáticas más famosas del mundo y una de las científicas más inspiradoras de Australia. Bienvenida, Clio. Recibámosla con un fuerte aplauso. Buenos días, soy matemática. Voy a esperar a que salgan mis diapositivas. Soy la matemática que escribió sobre las matemáticas y el sexo. Así que de eso voy a hablar. Una vez que uno ha escrito sobre matemática y sexo, es un poco complicado, pero lo que quisiera hacer hoy es que quisiera que ustedes tengan una sensación de la matemática, porque una vez que uno obtiene esa sensación, especialmente algo como la matemática, que se considera como una habilidad analítica en nuestra cultura, se obtiene una mayor comprensión de cómo funciona su cerebro y cómo se resuelven problemas también. Algunos senderos futuros de nuestra humanidad también. Así, el estudio del sexo, aquí la ecuación más sexy, estas son las ecuaciones del matrimonio. W por mujer y H por marido. Y estas ecuaciones se predicen con un 95% de precisión si es que van a estar juntos durante 6 años. Lo que realizaron los investigadores, este es un paper del 99, es que filmaron a las parejas hablando sobre temas de contención como los suegros o cuñados y dinero. Suegros, y dieron también puntajes a las respuestas de cada uno. Puntaje positivo, sí, querida, tienes toda la razón, o me carga cuando haces eso, incluso lenguaje corporal negativo, porque cuando hablas con alguien hay una respuesta después de 6 o 7 segundos. Entonces verificaron estas ondas.
Encontraron que hay un factor de influencia aquí que revela que, por cierto, las parejas que tienen menos compromiso, eso obviamente tienen menos posibilidad de estar juntos. Muchos se basan en empatía. Sí, querida, claro que tienes toda la razón. Pero lo que nos dimos cuenta es que las parejas que tienen altos estándares y se atienen a esos estándares y lucharon por esos estándares de manera positiva, se quedan juntos en el tiempo. Así que este fue un trabajo importante. Siempre me encanta comenzar con esta matemática o esta ecuación porque es por primera vez la matemática sofisticada entra en este campo de las relaciones. Esto lo hemos visto, esta evolución, y es fascinante. Este paper, el artículo fue en 1999. Esta imagen de la matemática como, bueno, es parte de la química, la física, la ingeniería, pero eso fue a comienzos de los siglos XVIII. Pero hemos estado viendo más y más ecuaciones siempre. Durante los 80 había matemática en la industria financiera, ecuaciones sofisticadas para análisis de riesgo y cosas así, eso durante los 80. Y luego, en el año 2000, comenzamos a ver la matemática aplicada al amor y a las relaciones. Incluso descubrimos las ecuaciones del amor incluso. Tenemos esta ecuación muy sexy, una X1 y X2, una pareja muy sexy. ¿Y qué sucede cuando se considera el amor? No es este tipo de sensación cálida de Hollywood, no romántica. No, cuando uno se enamora, uno se emociona, pero también uno está asustado a la vez. Esas inseguridades comienzan a surgir. ¿Qué puedo ofrecer a esta persona? Y cosas así. Uno no come, uno aburre a sus amigos, recibe mensajes de textos y una imagen quizás. Bueno, entonces sube y baja y nuevamente utilizamos las ecuaciones de ondas para tratar de comprender cuáles son las características de personalidades que se pueden correlacionar con otra persona para tener una buena compañía, una buena pareja. Porque hay ciertas personas, yo hago esto porque sí, yo me acuerdo que yo estaba así en una relación de subía y bajaba todas las cosas, así que ¿qué tipo de personalidades se pueden unir aquí? Puedo hablar aquí la matemática se corre fuera de control, pero conocen que cuando los niños, por ejemplo, uno puede decir, oh, mi hijo, mi hija es tan inteligente, tan linda, sobreestimamos lo maravillosos que pueden ser nuestros hijos y hacemos lo mismo con nuestras parejas también. Aquí hay un ejemplo. No sé quién es. Pero tratamos de sobreestimar nuestras parejas justificando nuestras opciones. Es tan inteligente, es tan sexy y uno mira a esta persona y dice, ¿qué le ve a él, por ejemplo, o ella? Entonces el amor crea un excelente ejemplo. Nos sentimos muy cómodos con el amor, medio esotérico. La matemática es el estudio de los patrones y somos animales de verdad que nos conectamos con los patrones. Y utilizamos poesía a veces utilizamos el baile, la escritura y a veces la matemática. Estas ecuaciones están aquí para revelar o conectan. Esto les muestra patrones, todas estas ecuaciones. Obviamente después voy a entrar en profundidad, pero aquí están las ecuaciones de las hormonas femeninas. Las hormonas de las mujeres son fascinantes, si uno lo piensa, porque obtenemos nuestro periodo una vez al mes, pero ¿dónde está este reloj? No hay reloj dentro de mi cuerpo, entonces ¿cómo se configura todo esto? Estas ecuaciones sugieren, bueno, una mujer nace con todos sus folículos y para cuando llega a la pubertad solamente queda 83,000. Medio millón en cada ovario al nacer. Para cuando llega a la pubertad solamente hay 83,000 y cuando tiene 35 hay 30,000 óvulos y después se rompen folículos. 1, 1 y 1, 1. Y si pierden un ovario es 1, 1, 1, 1. Mientras que los hombres es... quizás voy a lanzar 1,000,000 en este momento. Es más relajada la cosa. Así que, ¿cómo se configura todo esto? Y hay que considerar que, hablando de la evolución, ¿por qué es ventajoso tener
O sea que alguien nace con todos los recursos y después va a perder estos recursos durante su vida. Y de hecho, estas ecuaciones que están en forma de autoorganización sugieren que la autoorganización es la matemática donde uno tiene las fuerzas internas suficientes para crear cambios para que ocurra este tipo de movimiento espontáneo. Estas ecuaciones sugieren cómo funciona el mecanismo del reloj. Pero también traje la ecuación del hombre. Estos son también, todas mis ecuaciones son reales, no las invento. Estas son ecuaciones del hombre. Los hombres tenemos las mismas hormonas que las mujeres, pero oscilan de diferentes formas. Los hombres tienen un pic en la mañana y un bajón en la tarde, pero hay una onda de 2 a 2,5 horas también por día. Entonces uno trata hay que conocer a un hombre en ese periodo de la ola, cómo funciona, pero esto cambia con las estaciones. Hemos hecho estudios en el mundo entero, de hecho. Así que hombres españoles, italianos y franceses tienen un pic a las 10 de la mañana, 10 y media, y los brasileños, los norteamericanos, los chinos, como a las 8 de la mañana. Mientras que los chilenos, como los australianos, no hay estudio preciso. Para los australianos diría que una vez a la semana con fútbol. Para los chilenos, yo creo que es cada vez que una mujer pasa hacia tal lado. A chica rica creo que dijo, pero los chilenos son bastante hormonales. Pero lo que se trata de esto es que no hay una bomba que simplemente se coloca en un brazo de un hombre y después un mes después se puede visualizar las ondas. No. Son puntos discretos, medidas discretas que uno luego crea una ecuación para comprender cómo estas hormonas chilenas salvajes funcionan. Otro ejemplo para destacar cómo la matemática ha impactado el área del sexo. Aquí hay un dilema. Los hombres generalmente informan 2 a 4 veces más amantes que mujeres. Y esto no tiene sentido. Si uno ve, aquí está el primer caballero, ha tenido sexo con todas. Quique Morandé parece que está hablando. Muy bueno. Él ha tenido sexo con casi todas. Y luego tenemos a nosotros. Y cada vez que un hombre tiene sexo con una mujer, la mujer tiene sexo con el hombre. Así que tenemos estos resultados y podemos ver que 2, 4, 8, 9, promedio 5, 7, 8, 9. El promedio es igual. Un espacio de personas heterosexuales, por supuesto, hay cierta discrepancia, pero no 4 veces. Obviamente hay algún tipo de algo. Quizás podría pedirle a ustedes, en privado, por supuesto, que piensen cuántos amantes han tenido. No hay que alardearse, simplemente algunos están así. Piensen en privado y voy a explicar algunas cosas. Lo que se nota lo que se examinó es que es la técnica de recopilación de datos. Si uno le habla a la otra cosa sexy a la pareja, las cifras se correlacionan. Pero lo que se dieron cuenta es que es una estrategia de conteo. Las mujeres tienden a ser más precisos que los hombres. Entonces ellos dicen, Quique Morandé, no sé, Juan, Pedro, Pablo, ese sexy, chico sexy de la otra noche. Pero los hombres están como, no sé, 10 por año, durante 10 años. Pero lo que sucede es que cuando uno es preciso, surgen números inferiores. Que si uno inventa, uno sobreestima la cosa. Entonces, a lo que me refiero es que nosotros recopilamos los datos, nosotros encontramos patrones en los datos. Somos humanos. Así que en promedio, aunque realmente no sabemos esto porque es un poco extraño, pero es entre 5 a 10 amantes o parejas en la vida. Pero no tiene sentido porque 20 a 40% de las personas tienen una pareja durante toda su vida y 20 a 40% tienen mucho más que 10 parejas durante la vida. Así que esto explica, estadística que uno dice que diferentes cosas, pero
5 milímetros, 100 kilómetros, el promedio es 3. Otra ecuación. Pero los promedios, nuevamente, ¿qué significan los promedios? Se trata de nosotros interpretando los datos, pero también sintiéndonos cómodos. No significa que uno tiene que ser uno de estos, sino que sentirse cómodo en su propia individualidad y saber dónde uno está realmente en este escenario. Somos humanos, somos animales y somos animales que están conscientes conectándose a través de la matemática y los patrones. Matemática es el estudio de los patrones. Le voy a mostrar más sobre el proceso de cómo estas ecuaciones surgen. Por cómo llegamos desde la conciencia de la sensación, el sentimiento. Voy a hablar sobre el amor. Uno siente que hemos tenido estas emociones. ¿Cómo podemos tener una ecuación? Piensan ustedes, quizás. Bueno, lo que sucede es que está el amor, tenemos una sensación, ¿cierto? Tenemos conciencia de esta sensación y luego pensamos, ¿cómo me siento? ¿Es igual cuando tengo hambre o es igual a cuando me siento triste? Y comenzamos a aislarnos y decimos, ¿cuánta hambre me hace sentir? Comenzamos a cuantificar y encontrar correlaciones. Y luego creamos una ecuación. Esta podría ser un número que tiene que ver con cuán atractivo los encuentro. Se relaciona con cuán atractivo creo que ellos... O me veo hacia ellos, o quizás algo tonto como... ¿Cómo serán las empanadas de la mamá? Una cosa como esa. Pero si uno suma todas estas cosas, el amor se desarrolla de cierta forma y después veo el mundo real y si no sé qué relaciona con lo que yo pienso, tengo que volver nuevamente y encontrar otra ecuación. Quizás la primera funciona bastante bien, simplemente tengo que agregar otra cosa. Entonces realmente es una condición. Se trata de que el proceso humano de estar consciente y luego crear ecuaciones. Hemos estado contaminados con estas palabras como la ley de gravedad, la ecuación de la vida. Uno sale como matemático al bosque y vuelve con una ecuación. No es un truco mágico, sino que es un proceso de reconocimiento y reconociendo palabras o números a esta sensación. Bueno, a una parte sensorial, obviamente, a esta habilidad que es la matemática. Vamos a profundizar un poco más en cómo funciona el cerebro y la humanidad. Primero, entonces, necesito decir que la matemática realmente hace que funcione nuestra civilización. Bueno, no están todos en su celular, ¿cierto? Pero mire, existe toda esta tecnología alrededor de nosotros. Pues hace 1000 años atrás había mucha matemática también, arquitectura, diferentes cosas. Pero la matemática pura, no los conteos de números y números o cifras que surgieron con los idiomas y el lenguaje o el primer símbolo, sino que el razonamiento abstracto ya lleva 3000 años y se ha mantenido vivo, incluso cuando el grupo de matemáticos era bastante pequeño. Entonces comienza a apuntar a algo. Surgió o emergió durante el mundo y esto me vuelve loca. O sea, cuando las personas se unían, si no estaban de acuerdo por religión o racismo, bueno, mi matemática, simplemente se correlacionan y vamos a crecer, hacer que la matemática crezca juntos. No ha habido problemas. Solo una humanidad profunda y linda y bella. La matemática está dentro de nosotros. Todos tenemos una parte matemática. De hecho, hay raíces animales. Se saben si ponen diferentes cantidades de animales, de comida, los patos se separan y ellos optan por diferentes alimentos calculando el valor nutritivo. Y los leones, cuando sienten ciertos rugidos, ellos se arrancan si escuchan cierta cantidad de rugidos. Entonces también otros animales también cuentan dónde están sus territorios. Se puede enseñar a una rata a contar. Aproximadamente. Aquí hay investigaciones que se realizó durante los 90
Se puede enseñar a una rata a pulsar una palanca para obtener comida. La rata comete horrores, obviamente, pero si pueden ver aquí, si uno le enseña a golpear 4 veces, quizás golpea 12 veces, pero aproximadamente 4 y no 50. Lo mismo con 8, 12, 16. Por supuesto, ya 28 la rata, o 24 la rata ya está un poco perdida, pero hay 2 puntos interesantes. Una es que si uno confunde a los humanos, o sea, si los humanos tuviesen que buscar tantas veces como la rata, no pueden controlar su neocorteza prefrontal. Las ratas no tienen control, no pueden decir 1, 2, 3, 4, no. Pero tienen un sentido de los números. Aquí hay trabajos. Bueno, hemos encontrado neuronas en monos que responden a números, siempre con alimento. Si hay 2 pedazos de alimento, 3, hay una neurona comienza a funcionar y una neurona que empieza a funcionar para 2 pedazos de alimento y 3. 4 neuronas, también hay un mecanismo de secuencias en el cerebro de estos animales. Y esto sucede con los números también. Pero lo que realmente me impactó el año pasado es que cuando encontramos la neurona del número 0, o de la cifra 0. Nada, si hay 2 galletas y no hay galletas después, o hay una galleta después y no hay otra galleta, esta neurona en particular sabe qué es lo que está sucediendo. Y eso realmente es increíble. Si ven la evolución del concepto de 0, en chino, 500 antes de Cristo, era un blanco solamente. No era 0, sino que blanco. Los babilónicos tenían este símbolo y los mayas era una concha. Eso significaba o interpretaba 0. Fantástico porque estas 2 culturas son totalmente en lugares opuestos del mundo. Y me distrajo y ya voy a terminar. La concha, bueno, estas 2 culturas nunca se conocieron. Y en la India, 800 después de Cristo, ahí encontramos el concepto de 0. Ahí encontramos el símbolo 0. Y eso para mí es fascinante, porque teníamos una neurona en nuestro cerebro durante millones de años, porque lo encontramos en el simio, en el mono, y luego solo le otorgamos el símbolo. Teníamos la conciencia en el año 800. Luego, 2 más 5 es igual a 5 más 2. Manipulo estas cosas y lo llevo al abstracto. También A más B es igual a B más A, con toda su belleza y esplendor. Imaginen cómo me sentí cuando vi esto por primera vez. Para llegar a un punto en particular, puedo cruzar un número infinito de caminos para llegar ahí. Y esa es la clave de encontrar las áreas en la curva o las zonas, porque estoy agregando muchas torrejas a una zona, y también esa es la clave para buscar la dirección, incluso cuando la dirección significa 2 puntos, pero puedo encontrar la dirección en un punto, de hecho, incluyendo esos otros 2 puntos y mantenerlos más de cerca. Pero quiero dejarlo hasta ahí, ¿no? Porque quiero que ustedes sientan el desconfort, la fascinación, esta búsqueda que están sintiendo ahora, porque esa parte emocionante es con lo que sienten los matemáticos todos los días. Y eso es una parte de la matemática que nosotros buscamos, tratando de conectar esta parte lingüística y esta parte analítica con esta parte sensorial. Así que comencé mostrándoles cómo la matemática revela los patrones del sexo, y termino con cómo hay una parte sensorial a la matemática, o de la matemática, que estamos verificando ahora, y se trata de cómo funciona nuestro cerebro. Hay una parte sensorial y también lingüística, y esta correlación entre las dos, ahí encontraremos una parte muy nueva del cerebro. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Cleo Creswell, escritora y doctora en matemáticas. Más de 150 especies de plantas y animales cada día.
Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Seguimos en esta interesante conversación con George Ellis. George es profesor emérito de sistemas complejos y es considerado un líder mundial en relatividad y cosmología. En 2007 fue electo miembro de la Sociedad Real Británica y además fue presidente de la Sociedad Internacional de Ciencia y Religión. Invitamos al escenario a George Ellis y lo recibimos con un fuerte aplauso. Es un placer y un honor estar aquí hoy día y voy a hablarles acerca de cómo los sistemas emocionales primarios moldean nuestro cerebro. ¿Qué es lo que tenemos? El sistema nervioso central, que es un sistema altamente complejo con una estructura jerárquica donde hay sistemas de neuronas, es una red de mapeo. Básicamente hablaremos del cerebro, que es la parte superior. Quiero darle dos principios básicos. El primero es la plasticidad. La plasticidad cerebral pasa por cambios todo el tiempo, basándose en la selección adaptativa, tanto a nivel macro como a nivel micro. Aprendemos todo el tiempo, ajustamos nuestras ideas acerca de las cosas, porque nosotros aprendemos a través de nuestras experiencias. A nivel macro sucede porque las conexiones entre las neuronas cambian todo el tiempo y eso permite que se den estos cambios. Las conexiones cambian constantemente basándose en el ambiente que nos rodea. Por lo tanto, la imagen general es que el ambiente cambia las redes neuronales y la fuerza de la sinapsis. Por lo tanto, el cerebro se adapta al medio ambiente. El segundo principio es la efectividad emocional. Tenemos que hablar de las emociones porque estas tienen una fuerte influencia acerca de cómo actuamos, cambian la actividad neuronal y están incorporadas en la memoria. Esto tiene que ser tomado de manera seria porque muchas presentaciones se centran en la cognición y no en la emoción. Y lo importante en nuestro cerebro son las emociones, puesto que estas son muy importantes en moldear las redes neuronales y la sinapsis. Y de eso les hablaré en esta charla. El cerebro no solamente es un computador racional, así como muchas personas quisieran contarnos. Las emociones juegan un rol muy importante en nuestras vidas. Piensen en lo que impulsa las decisiones en política y la vida. Como por ejemplo el presidente Trump es presidente de los Estados Unidos. Él supo qué hacer con el sistema emocional y se encontró con alguien que estaba tratando de basar los argumentos sobre la racionalidad y el sistema emocional ganó por sobre la racionalidad una gran parte del tiempo. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Hay que pensar cómo relacionar el cerebro a decisiones políticas futuras y cambios económicos también. Tal como les decía, esto ha sido dejado de lado por la ciencia cognitiva. Esta interacción ha sido demostrada por estudios en personas cuyos centros de emociones o emocionales han sido dañados. Si estos centros han sido dañados o si el link o unión con estos sistemas está dañado. Aquí tenemos un ejemplo muy famoso, Phineas Gage, quien sufrió un accidente. Estaba trabajando en ferrocarriles con explosivos y esta barra de metal se insertó en su cerebro. Y este accidente provocó un grave daño al cerebro, pero él seguía hablando, pensando de manera racional y funcionar de manera impedida de cierta manera, porque había un problema de equilibrio entre su propensión a lo animal
y sus facultades intelectuales. Cómo las emociones interactuaban con la racionalidad no funcionaban y no pudo funcionar en la sociedad, incluso si él pensaba de manera racional. Aquí tenemos un modelo simplificado de cerebro que se llama la Trinidad del cerebro. Hay 3 cerebros, uno encima del otro. Uno de reptiles, que lleva al instinto. Uno de los mamíferos antiguos, sistema límbico relacionado con las emociones, y luego el neocórtex, de donde proviene el intelecto. Se encuentran superpuestos uno con el otro, interactúan uno con el otro todo el tiempo. Este es un modelo simplificado, recuerden. Hay 2 sistemas que interactúan y que son clave. En el córtex hay un reconocimiento. Y esto hay un área, una zona asociada con la motora. Y el análisis cognitivo de lo que está sucediendo dentro del cerebro. Aquí, esto planifica qué se está haciendo. Aquí ya hace la planificación y el análisis racional. Aquí hay muchas neuronas conectadas por sinapsis y aquí nos detalla todas las conexiones entre una enorme cantidad de neuronas. Hasta 1000 conexiones entre cada neurona, pero desde la 10ª a la 14ª conexión en el microcórtex. Hay detalles que nos indican lo que recordamos y quiénes somos, qué sucede y cómo nos comportamos. Ahora, hay otros sistemas, que es sistemas emocionales primarios, que están en el sistema límbico y nos moldea la plasticidad de la neocorteza o neocórtex. Entonces, existen estos colores aquí en el cerebro, como pueden ver, pero se basan en el sistema límbico, pero cada uno de estos envía neurotransmisores hasta el córtex. Y no son conexiones que van a un lugar en particular en la corteza, sino que van a zonas genéticas. Entonces, realmente no hay neuronas específicas, sino que llega a estos lugares. Estos se llaman sistemas de envío y que tienen neuromoduladores a la neocorteza y envían y aquí funcionan las emociones en el sistema límbico, que aquí está el raciocinio y difunde información, lo transmite a la corteza de lo que está sucediendo y cómo comportarse. Este es de Edelman Antononi. Él está aquí, de hecho, va a dar una charla más tarde. Y hay un libro donde hablan sobre la selección de grupos neuronales, que fue una idea de Edelman. Entonces, nuevamente pueden ver las mismas zonas y lo que tenemos aquí, el sistema local y el córtex, o la corteza. Esta información se propaga hacia arriba y hacia abajo en la columna de la corteza. Y ya no se lo mostré. Pero luego están los sistemas no locales, que les indiqué, que va desde esa noradrenalina, dopamina y serotonina, este tipo de neurotransmisores, y su fuente es el sistema límbico, eso le difunde, lo propagan hasta un sistema de envío, que como se puede mostrar, y luego básicamente le indican a la corteza que la situación está positiva, hay que tener cuidado de lo que está sucediendo. Uno puede estar bien o mal, ellos le indican la situación a la corteza, quizás hay peligro, hay que hacer algo al respecto. Entonces, cada vez el sistema emocional está en contacto con el córtex e indicando qué hacer. Este es un sistema que guía el neurodesarrollo, puesto que estos neurotransmisores cambian la fortaleza o la fuerza de la sinapsis según lo que está sucediendo en el momento. Voy a relacionar esto al trabajo de Jaak Panksepp, que ha pasado décadas estudiando el sistema emocional básico primario que comparten todos los mamíferos de la escala mayor. Y es el motivo por el cual nosotros sentimos empatía con los animales, puesto que compartimos el mismo sistema emocional con ellos. Eso guía en el moldeamiento del neocórtex. Panksepp dice que son lo que él nunca se preguntó es cuál es la correlación psicológica del sistema que está moldeando, cómo funciona el córtex. Y eso es porque tiene que ver con los sistemas emocionales primarios. Este sistema está determinado de manera genética, son muy buenos para nuestra
supervivencia y también moldean cómo nos adaptamos a nuestro ambiente social, ecológico, etc. Fíjense, es el mismo tipo de sistema. Uno es el cerebro reptil, el segundo es el sistema de los mamíferos y tercero es el córtex. Él habla justamente acerca de los mismos sistemas. El sistema de valores de Edelman se basa en el sistema emocional de cáncer. Esto está impulsado por sistemas de emociones. ¿Cuáles son estos sistemas? El primero es el impulsor para el significado. Tenemos que entender, buscar el significado para nosotros es clave. El segundo es la necesidad de pertenecer. Necesitamos pertenecer a grupos, tener vínculos con nuestra madre. La madre necesita tener vínculo con el hijo. Y este es uno de los sistemas emocionales muy importantes que gobierna lo que sucede en nuestras vidas. El tercero es un sistema muy importante que guía o gobierna lo que sucede en la vida social. El sistema de ranking asociado con el territorio, y este es el orden jerárquico. Los machos alfa, todos los mamíferos tienen este orden de machos alfa y este orden jerárquico. Y este guía lo que sucede en humanos también, y ya les hablaré de eso en un rato. Las emociones secundarias se desarrollan con las segundas o las secundarias están controladas por la sociedad. Son una herencia evolucionaria y están incorporadas en nuestros genes porque, tal como le decía, sirven para nuestra propia supervivencia. Vamos a entrar en mayores detalles. Ahora la función básica es buscar el sistema de lo que queremos buscar justamente, que es esto nos ayuda a satisfacer nuestras necesidades y está relacionado con el compromiso con el mundo y con el compromiso. Cuando uno encuentra lo que busca, el sistema de satisfacción nos da una sensación de saciedad, de que las cosas están saliendo bien, ¿cierto? Y apaga el sistema de búsqueda. Luego hay que identificar cómo satisfacer las necesidades. Hay un problema si este sistema no se apaga, el sistema de búsqueda, porque de ser así, uno no va a sentirse satisfecho incluso si logró lo que quería. Y es ahí de donde vienen las adicciones, la sobrevivencia básica, el sistema del disgusto, es una repulsión. Eso es justamente para rechazar, ejemplo, alimentos peligrosos. También existe un sistema que es lucha o escapa. Estas son las funciones básicas para las necesidades individuales. Estos son sistemas emocionales identificados por Cáncer. Y luego tenemos el aprendizaje, que es clave, el sistema de juego. ¿Y cómo comienza? Comienza con el juego, justamente el juego de los mamíferos. Los perros, los gatos juegan. ¿Y por qué? Porque eso es crucial para el aprendizaje. Esto nos lleva al juego en los seres humanos. Es ahí donde también el aprendizaje y la creatividad se presentan. Las necesidades sociales, la reproducción, obviamente, les acabo de mencionar eso. También la cohesión de grupo, es la unión social. Si uno separa un hijo de sus padres, da pánico. La madre entonces tiene que también tener un sistema de protección y cuidar al hijo. Luego, la función de grupo regula conflictos. El sistema de dominancia tiene que ver aquí también, tiene que ver con el ranking, con la sumisión. Eso limita la agresión y también asigna los recursos. Uno compite por su lugar en la escala jerárquica y una vez que uno lo obtiene, deja de luchar y luego la sociedad más o menos funciona bien. Luego tenemos el imperativo territorial, que tiene que ver con lo físico y lo social. El sentido de posesión y las bases de la autoidentidad es un sistema muy importante en nuestra vida social y cultural. La racionalidad entonces modula esos sistemas e impulsan lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, el sistema de búsqueda
tiene que ver con la exploración y la investigación. El sistema de juego tiene que ver con la creatividad y el aprendizaje. Y el sistema de ranking o jerarquía gobierna nuestra vida social, política. Nosotros necesitamos explorar. También juegan un rol crucial en la interacción política y social. ¿Cuán efectivos son? ¿Cómo deberíamos manejarlos? En la educación, por ejemplo, nuestros niños buscan y exploran. Es divertido, ¿cierto? Es el sistema de juego. ¿Qué es lo que tiene que ver esto con política y economía? La humillación, tal como decía Sila ayer, es el impulsor para la guerra. Por ejemplo, la humillación garantizó que se llevara a cabo la Segunda Guerra Mundial. Pero la humillación es una emoción secundaria. Y mi botón es más grande que el tuyo. Tiene que ver con el sistema de dominancia, justamente. Y también es un impulsor para la guerra. Ahora vamos a ver lo que dice Khalil Gibran. Dice, a menudo el alma es un campo de batalla sobre el cual la razón y el juzgamiento van en contra de la pasión y el apetito. La pasión no atendida es una llama que quema su propia destrucción. Por lo tanto, dejen que su alma exalte su razón hasta la pasión para que cante. Y también dejen que su pasión dirija su razón para que su pasión pueda vivir en su vida, en resurrección, así como el ave fénix se levantó de sus cenizas. Aquí tenemos 3 libros clave que tienen que tomar en cuenta en cuanto a este tema. Y justamente lo que les hablé es un libro que ha sido recién publicado por Cambridge, que escribí con Mark Son. Gracias. Despedimos a George Ellis, profesor emérito en Sistemas Complejos y Cosmología, y le agradecemos a él y a Clio por ser parte del Congreso Futuro 2018. Con esto, damos por terminada esta primera sesión e invitamos a los asistentes a por favor retirarse de la sala para dar paso a nuestra siguiente charla magistral del día, la política por la conciencia.